más allá. Buenas noches. Hoy en Entre Ojos les voy a contar la historia de los premios Nobel. Primero, ¿qué son? Los premios Nobel son un reconocimiento que se ha hecho a los aportes de la humanidad al ensanchamiento de las fronteras del conocimiento o a los espíritus que han hecho algo para que el planeta sea un lugar mejor. ¿Cómo empezaron? Empezaron por su fundador Alfred Nobel. Este hombre es un sueco que vivió en el siglo XIX y que desarrolló la manera de utilizar los explosivos. Él se inventó la dinamita y encontró la forma de hacerla útil. La idea que el hombre tenía era el progreso, era comunicar las naciones, era que se hicieran trenes, que se hicieran túneles, que hubiera manera en que las obras públicas se pudieran agilizar, porque a pico y pala, pues eso sí, no hubiera terminado nunca de desarrollarse el mundo. Entonces el hombre se inventa la dinamita. Y cuando se inventa la dinamita, pues claro, eso se pueden hacer carreteras, se pueden hacer cantidades de cosas. Pero hay un problema, la dinamita tiene un doble uso, así como sirve para el progreso, así como sirve para el desarrollo de las naciones, para la comunicación de los pueblos, así como en el futuro podría construir túneles que unieran continentes, también sirve como explosivo, también sirve para el terror, también sirve para la muerte y también sirve para la guerra. Esta ambigüedad de su invento le va a generar a él una sensación turbia con respecto a los beneficios de su invento. El hombre hizo una fortuna con el invento de la dinamita porque tenía muchas fábricas de dinamita y una vez el hermano menor de él, en un accidente de una explosión de una fábrica, muere su hermano menor. Entonces el hombre queda absolutamente aturdido por lo que pasó y por la ambigüedad del invento y decide que el capital que generó ese invento para él, todo lo que en industrias llegó a convertirse en una gran fortuna, lo va a destinar de una manera específica al conocimiento y a reconocer las buenas obras de los seres humanos. Entonces, para eso, él deja un testamento en el cual aclara que va a hacer unos premios en donde se va a reconocer aquellos que abren las fronteras, aquellos que desarrollan las fronteras del saber, los premios de física, los premios de química, los premios de medicina y otros para los espíritus que han desarrollado los procesos que nos llevan hacia la paz, hacia la convivencia, que son los premios Nobel de la Paz, y otros que son los que han creado a través de la conciencia literaria una elevación del espíritu. Entonces, y más adelante, mucho tiempo después de su muerte, va a ser el premio de economía, que es en 1968. Entonces, él, de acuerdo con su testamento, deja esto y deja todo el dinero que hizo en sus investigaciones y en sus empresas destinado a este premio. Dichos intereses se dividirán en 5 partes iguales, que serán repartidas de la siguiente manera. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o el invento más importante dentro del campo de la física. Una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento o mejora más importante dentro de la química. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de la fisiología y la medicina. Una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura. Y una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Es mi expreso deseo que al otorgar estos premios no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no. Y así empieza la historia de los premios Nobel, que de ahí en adelante, a partir de 1901, empezarán a conocerse en el mundo entero. Entonces, ¿quiénes los entregan? Los entregan, bueno, lo primero los entrega el rey. El primero fue desde 1901, que empezó oficialmente las ceremonias. En 1902 hicieron la primera ceremonia y el rey Óscar II los entregó. Entonces, los premios de física y química los entregan las academias de ciencias suecas.
Los premios de lo que tiene que ver con medicina, el Instituto Karolinska. Lo que tiene que ver con literatura lo entrega la Academia Sueca. Y el Premio Nobel de la Paz lo va a entregar el Parlamento noruego, el Comité Nobel del Parlamento noruego. Y el de Economía, el Banco de Suecia de Ciencias Económicas en la memoria de Alfred Nobel. Entonces, ellos son básicamente, pero lo que hay detrás de esto es un espíritu. La gente que va a ser premiada con esto es un reconocimiento importantísimo a lo que van a ser los grandes procesos. Por aquí pasó gente, en el caso de los premios Nobel de la Paz, ha pasado gente de la talla de Martin Luther King, por el proceso, por la liberación y la búsqueda de los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos. El sur de los Estados Unidos quedó después de la guerra de secesión, cuando terminó la esclavitud llegó el racismo. Y en el racismo se estableció una separación tajante entre blancos y negros que convirtió el mundo de las comunidades negras en el sur de los Estados Unidos en una situación de oprobio, segregación y miseria. Contra eso, él empezó a marchar y marchaba, contaba sus discursos y marchaba, tomando las palabras de Gandhi, tomando el espíritu de Gandhi, que los fines y los medios no son separables, que no se podían tener grandes fines y métodos terribles. Entonces la no violencia, la convivencia, pero la desobediencia civil, es decir, no obedecer aquello que lesiona la dignidad humana, fueron sus derroteros. Con esto marchó por todos los estados del sur, marchó hasta Washington y en Washington dio su famoso discurso de Yo tengo un sueño. Y así empezó a desegregar hasta que finalmente cayeron las leyes de segregación del sur de los Estados Unidos. Procesos importantísimos han sido reconocidos con el premio Nobel. Hubo un caso de un reverendo que toda la vida creyó en la paz en Irlanda, toda la vida. Cuando los días más terribles, Irlanda, la guerra más larga, de 500 años de guerra desde el siglo XVI, y el hombre creía en la paz en Irlanda hasta que lo llamaban el payaso de Irlanda porque solo bombas y el hombre hablando de la paz. Un día, finalmente, después de muchas cosas, llegó la paz a Irlanda en los 90s. Y este hombre, John Hume y David Trimble, van a recibir el Premio Nobel de la Paz. Al fin la paz lo alcanzó a él, de tanto haber creído que había una salida, un mañana, un futuro para Irlanda, uno de los conflictos más duros. Por aquí ha pasado el Dalai Lama, quien ha enaltecido el espíritu del planeta Tierra con su mensaje, con su esclarecimiento. Por aquí ha pasado la premio de Birmania, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Esta mujer está en este momento buscando la democratización de su país, en una dictadura terrible. Hemos visto a los monjes saliendo a las calles pidiendo su liberación. Hemos visto a los pueblos tratando de escuchar su voz en un arresto domiciliario de 18 años. Por aquí ha pasado Rigoberta Menchú y su lucha por el mundo de las mujeres y de los indígenas en Guatemala. Por aquí han pasado personajes de gran Nelson Mandela, 27 años en la prisión luchando contra el apartheid. Desmond Tutu, el hombre que invitó al pueblo de Sudáfrica a la reconciliación y a la verdad, a decirse las verdades, a vivir con las más terribles verdades, pero a ser capaces de reconciliarse como sociedad. Y por eso Sudáfrica tiene en este momento un futuro. Han pasado personajes que han luchado contra las minas antipersonales, lo que más mata en el mundo y lo que hace que las guerras se prolonguen infinitamente después de terminado el conflicto, porque siguen las minas en todas partes. Entonces, Jody Williams, por eso, mucha gente ha estado tratando de hacer del mundo un lugar mejor. Y otros de los premios más importantes son los premios que tienen que ver con la literatura. En la literatura nosotros tenemos un lugar. En América Latina ha estado Gabriela Mistral, por todos los maestros, por la docencia. Ha estado Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente fue su obra, señalando las dictaduras que aún son fantasmas que hay en nuestro continente. Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel, tiene una de las piezas literarias más hermosas que uno se puede imaginar en el discurso para recibir el premio, que se llama La soledad en América Latina, y es un recuento de una mezcla entre nuestra magia, nuestro sufrimiento, nuestra búsqueda de caminos, el hacer creíble una realidad tan descomunal como la nuestra,
Eso es parte de lo que él cuenta. A él le van a dar el premio Nobel por el trabajo, por 100 años de soledad. Esto se lo dan normalmente por una obra específica, pero también es el reconocimiento a todo un mundo literario. Entonces con él quedamos nosotros en este universo y en el orgullo de pertenecer a este grupo de los que hacen mejor la naturaleza humana. Normalmente se habla mucho de todas las maldades del hombre, pero esto es una historia escrita para los mejores espíritus, para la gente que ha sido capaz de aportar a la humanidad en su conjunto. En la literatura están los nuestros, los latinoamericanos, está gente de la talla de Hermann Hesse, con El lobo estepario, está gente de la talla así de Thomas Mann con La montaña mágica, está Heinrich Böll y está Günter Grass, quienes lograron entender los sutiles hilos que llevaron a la Alemania de su tiempo, al mundo que los llevó a la guerra, de dónde salieron, cómo lograron entrar allá y cómo lograron salir de allá. En la literatura está Jean-Paul Sartre, por El ser y la nada, la mirada existencialista del mundo, todo lo que significó eso después de la Segunda Guerra Mundial. Están personajes que nos han hecho ver realidades a través de sus obras. Václav Singer nos contó las historias del Holocausto también a través de una vida de un niño en Varsovia, y Elie Wiesel, como Premio Nobel de la Paz, nos contó estas historias. Alexander Solzhenitsyn nos contó la realidad aterradora de los gulags, y Boris Pasternak en la literatura nos contaba la historia del doctor Zhivago. Todos ellos han sido testimonios de lo que significan las luchas, las búsquedas del hombre por entender su realidad, hacerla visible y enaltecer el espíritu. Entonces, en los premios de medicina, en los premios de la ciencia se han ampliado las fronteras, se ha descubierto el ADN. Desde los principios Pierre y María Curie habían empezado con los experimentos de la radio, pero el primer premio Nobel, el primero de todos, el primer premio Nobel de la Paz, lo tuvo Henry Dunant. Resulta que es un nombre que les va a sonar en el momento en que les eche el cuento. Resulta que cuando se estaba dando el proceso de la unificación en Italia, hubo una batalla que fue aterradora, se llamaba la batalla de Solferino, y en ese momento el panorama de la batalla fue tan terrible, tan triste, que Henry Dunant y unas mujeres pidieron permiso para entrar en el campo de batalla y sacar a los heridos y poderlos atender. Hasta ese momento no se atendían los heridos, los remataban más bien. Entonces sacan los heridos de allá y los ayudan. Y él, como es suizo, pues le va a poner su emblema a lo que va a fundar así de ahí en adelante. Ese es el origen de la Cruz Roja. La Cruz Roja empieza por el derecho a sacar a los heridos y atenderlos en las batallas y la neutralidad de su carácter. Entonces, por eso es el primer premio Nobel de la Paz, el que le van a dar a Henry Dunant y a la Cruz Roja. También muchas otras instituciones van a recibirlo, pues la Cruz Roja va a ser, digamos, el primer espectro. Esto va a quedar consignado posteriormente en la Convención de Ginebra, en donde se habla del derecho de los heridos a ser atendidos en combate. La batalla es durante la unificación, a finales del siglo XIX es cuando va empezando esto, pero en el siglo XX, con todas las guerras y todas las cosas que han pasado, pues con mayor razón se necesita esto. Otras instituciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, han recibido el Premio Nobel de la Paz. La idea es el reconocimiento. Por ejemplo, Mikhail Gorbachev recibe el Premio Nobel de la Paz por haber terminado el terror nuclear sobre el mundo. O sea, toda la Guerra Fría se basó en un equilibrio del terror y en la amenaza de la bomba atómica como una espada de Damocles sobre el futuro de las generaciones del planeta. En el momento en que Mikhail Gorbachev renuncia a la carrera armamentista y renuncia a la carrera nuclear, elimina un orden geopolítico que se basaba en la amenaza y en el terror. Por eso él se gana el Premio Nobel de la Paz. Anwar el Sadat y Menachem Begin van a ganar el Premio Nobel de la Paz por la primera paz en el Medio Oriente.
La primera vez que se dio, Anwar el-Sadat es el gran arquitecto de la paz del Medio Oriente o de lo que algún día llegará a ser en el caso de que logren salir adelante con todas sus vicisitudes. El Dalai Lama con su gran espíritu. Todos estos personajes nos han ayudado a ver el mundo con unos ojos positivos. Digamos que los hombres también son capaces de aportar al legado de la civilización humana. No solo son historias de terror y guerras lo que nos acude, son historias de luchas y de gente valerosa. La Madre Teresa de Calcuta, uno de los espíritus más enaltecedores de todo el siglo, recibirá el premio Nobel por la manera como ella intentó aliviar el sufrimiento, el inmenso sufrimiento de la gente en Calcuta. También Mohamed Yunus por el Banco de los Pobres, para tratar de mitigar en algo la inmensa pobreza que cubre el planeta en la era de la globalización. El año pasado le dieron, por toda su labor de los bancos de pobres, a Yunus el Premio Nobel de la Paz. Y así nos han ido contando unas historias maravillosas, entre las grandes obras que se han dado, entre el ejemplo de Mandela, entre la magnanimidad de Desmond Tutu, que busca una alternativa distinta a la venganza. Ahí está la grandeza de su espíritu. Entre los premios Nobel de la Paz hay gente que ha cambiado los referentes o ha cambiado los paradigmas de la historia. Él cambia el referente de la venganza por un referente de convivencia, de honestidad y de paz. Pone a las personas en la Comisión de Verdad y Reconciliación, se sientan los perpetradores y las víctimas frente a frente y se van contando las historias de todo lo que pasó en Sudáfrica durante la época del apartheid. Y a partir de entonces empiezan a buscar un mecanismo de convivencia con todo lo que ha pasado detrás. Entonces la gente que está metida, que ha sido reconocida por estos premios, es gente que realmente nos ha ensanchado o las fronteras del saber, en el caso de los de la física, medicina, en el caso de la química, o las fronteras del espíritu, en el caso de la literatura, donde han desfilado. Otro de los personajes hermosísimos es Yeats, el poeta Yeats. A comienzos del siglo, Irlanda, cuando estaba rota, dividida, completamente atomizada, en ese momento él, cuando ve a su país fragmentado, sufriendo como estaban sufriendo, retoma toda la herencia de la tradición de la mitología celta y la convierte en poesía, para que los irlandeses se sientan orgullosos de venir de una riquísima tradición de los espíritus del bosque. Convierte el mundo de los celtas en una poesía que los irlandeses puedan leer en la calle, y de esa manera les da un orgullo. Ahora, estas son cosas humanas y como los humanos, pues hay errores. El hecho de que Jorge Luis Borges haya muerto sin un premio Nobel es un vacío poderoso, porque es uno de los hombres más impresionantes que ha dado el continente americano en su historia. Es una institución humana y también tiene sus defectos como esto. Otros premios la gente los discute, los cuestiona, pero el espíritu del premio Nobel es el espíritu de la convivencia y es el espíritu de dar una esperanza, derroteros, paradigmas a los momentos más convulsivos y más confusos que se van dando en el mundo. Entonces, con ellos se nos va narrando todo un continente, van apareciendo personajes como William Faulkner con El sonido de la furia, como Steinbeck con Las uvas de la ira, que contaba la situación de los trabajadores en la época de la depresión. O sea, gente que ha sido sensible a todas las formas entre la maravilla y el sufrimiento humano y lo ha consignado en la literatura, ha recibido esos premios Nobel. Gente que ha sido capaz de mirar más allá de los horizontes de los conflictos, ha podido recibirlos a través de los premios Nobel de la Paz. Y gente que ha ensanchado nuestros límites de la capacidad del conocimiento humano, ha recibido los premios de la ciencia. Entonces, por ejemplo, con el ADN, que va en el futuro a crear una posibilidad totalmente nueva de relacionarnos con nuestro propio pasado y con nuestro propio futuro a través de los códigos genéticos, también está en el premio Nobel. Orhan Pamuk, un hombre que conoció el Estambul del tiempo moderno
y añora un Estambul de un tiempo que ya no existe sino en la memoria, el que habló del genocidio armenio, el que contó las historias de su ciudad maravillosa también recibió el premio Nobel. Personajes que han ayudado a los pueblos a conocerse entre sí o al universo a conocer a estos pueblos, han atravesado el mundo de los premios Nobel. Es un espíritu de premiar aquello que realmente nos hace mejores. Es una manera de crear parámetros que enaltecen toda nuestra mirada sobre el mundo. Por eso es que son tan importantes, por eso es que recibir un premio Nobel es recibir un honor máximo, porque es el reconocimiento a un pueblo, a un país, a un tiempo, a una historia, a una lucha, a una realidad descomunal que requiere ser mostrada ante el mundo. Por eso son fundamentales. Entonces, actualmente, en este momento, se lo dieron a Al Gore por contribuir a la conciencia planetaria sobre el calentamiento global. A Doris Lessing, una mujer inglesa, nacida en Irán pero criada en Sudáfrica, que habló del colonialismo, que habló de la liberación de la mujer, que habló de las circunstancias en las cuales se han debatido las mujeres y las sociedades en tiempos de segregación, que cuestionó muchas de las actuaciones coloniales en Sudáfrica, una mujer de mucho valor, de mucho tesón, que mostró un universo nuevo y desconocido a través de sus obras. De Sudáfrica hemos sabido muchas cosas, porque también Nadine Gordimer estuvo. De India hemos sabido de Naipul, de Egipto hemos sabido de Mahfouz. Muchas historias nos esperan en los premios Nobel, y cada vez que se produzcan y cada vez que lleguen, una vez más, lo mejor del espíritu humano ha sido convocado ante nosotros, y por eso es importante. Se entregan el 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre fue cuando murió Albert Nobel, su creador, y en su nombre y en su honor y en su beneficio se entregan allá, porque esa fue su voluntad. Se anuncian en octubre, y cada vez que aparezca esto hay que pararle bolas, porque lo mejor del espíritu humano está hablando, porque las fronteras del conocimiento se están ensanchando, porque los límites de la conciencia humana se están expandiendo en la medida en que hombres y mujeres nos contribuyan a buscar una realidad que nos haga comprender de una manera más fraterna y solidaria el acto de estar todos en el planeta Tierra. Y con esto terminamos una historia de los premios Nobel y sobre todo del espíritu que los anima, de aquello que subyace detrás de los premios y de los aplausos, detrás de Lech Walesa en solidaridad en Polonia, de todos aquellos acontecimientos y personas que han dado testimonios de coraje y valor. Es a ellos y a ese espíritu a los que hoy rendimos homenaje contándole la historia de qué son los premios Nobel. Buenas noches para todos.